¿Por qué la inmunoglobulina M es el primer anticuerpo que se produce en respuesta a una infección? Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a este canal. Si te gusta aprender, dale al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que vamos a ver hoy te va a ayudar muchísimo en tus estudios. Para entender por qué la inmunoglobulina M es el primer anticuerpo que se produce, debemos aclarar o debemos recordar dos puntos fundamentales. Primero, ¿qué son los anticuerpos? Y segundo, ¿qué función cumplen los anticuerpos? Bien, primero, los anticuerpos, también llamados de inmunoglobulinas, son proteínas producidas por las células B o también llamados de linfocitos B, que se han activado y diferenciado hacia una célula plasmática o plasmocito. Así que no basta simplemente con decir que los linfocitos B producen anticuerpos, ya que los linfocitos B pueden encontrarse en un estado virgen, es decir, no activado, y en ese estado no secretan anticuerpos. Por lo tanto, la afirmación correcta sería decir, los linfocitos B que se han activado y diferenciado en células plasmáticas o plasmocitos son capaces de producir anticuerpos. O sea, las células plasmáticas o plasmocitos tienen la función de secretar anticuerpos en grandes cantidades como parte de la respuesta inmunitaria adaptativa. Bien. Ahora, segundo, la función principal de los anticuerpos es identificar y neutralizar patógenos como bacterias, virus o incluso toxinas. También es importante mencionar que existen diferentes clases de anticuerpos o inmunoglobulinas, como son la inmunoglobulina M, la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina E y la inmunoglobulina D, cada una con funciones específicas. Ahora, la inmunoglobulina M, que es la que nos interesa hoy, es única porque es el primer anticuerpo que se libera en una respuesta inicial. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la inmunoglobulina M es el anticuerpo más grande en términos de estructura. Tiene una forma de pentámero o pentamérica. Esto significa que está compuesta por 5 unidades de anticuerpos unidas entre sí, lo que permite que tenga 10 sitios de unión para antígenos. Esto le da una capacidad enorme para unirse a múltiples patógenos al mismo tiempo. Este tamaño y estructura de la inmunoglobulina M son esenciales para su función inicial en la respuesta inmunitaria, porque gracias a su gran cantidad de sitios de unión, la IgM es muy efectiva en las primeras fases de la infección cuando el sistema inmunitario aún no ha tenido tiempo de refinar su respuesta contra un patógeno específico. Ahora, la gran pregunta, ¿por qué la IgM es el primer anticuerpo que se produce? La razón principal radica en el desarrollo y la activación de las células B. Las células B vírgenes son aquellas que aún no han encontrado ni reconocido un patógeno. En esta etapa, las células B vírgenes expresan inmunoglobulina M en su superficie como receptor de antígenos. O sea, la inmunoglobulina M actúa como el receptor de las células B, también conocido como BCR. Este receptor le permite al linfocito B vigilar su entorno en búsqueda de antígenos específicos. Luego, cuando una célula B virgen se encuentra con un patógeno que es reconocido por su BCR, es decir, cuando el antígeno se une a la IgM presente en la superficie de la célula B virgen, se inicia una cascada de señales intracelulares que conlleva a la activación del linfocito B, lo cual provoca su diferenciación en una célula plasmática o también llamada de plasmocito. Este proceso ocurre en una subpoblación de linfocitos B conocidos como linfocitos B1, que son también llamados de linfocitos B T independientes.
O sea, una vez que el linfocito B1 virgen detecta y reconoce el patógeno, deja de ser virgen y se convierte en una célula productora de anticuerpos, secretando grandes cantidades de inmunoglobulina M en su forma soluble. Esto significa que la inmunoglobulina M, que inicialmente se encontraba anclada en la membrana del linfocito B virgen, actuando como receptor de patógenos como BCR, tras la activación del linfocito B en una célula plasmática, la inmunoglobulina M se convierte en una inmunoglobulina soluble que es secretada hacia la sangre. Esto permite que los anticuerpos circulen libremente en el torrente sanguíneo y se unan a los patógenos en diversas partes del cuerpo, facilitando su neutralización y eliminación. Así que la inmunoglobulina M, al ser el primer anticuerpo producido, es clave para contener la infección de manera rápida, hasta que otros anticuerpos más especializados, como la inmunoglobulina G, continuarán el proceso de defensa. Por ello, la razón principal por la cual la inmunoglobulina M se produce rápidamente en respuesta a la exposición a un antígeno se debe a que existe una subpoblación de linfocitos B llamados de linfocitos B1 o linfocitos B T independientes que para activarse y producir anticuerpos IgM no requieren la colaboración de los linfocitos T helper folicular. Porque recuerden que el proceso de colaboración entre el linfocito T y el linfocito B lleva tiempo, tarda, se demora. Debido a su complejidad, esa colaboración T-B tarda alrededor de una semana, entre unos 7 y 10 días posteriores a la exposición a un antígeno. Y esa colaboración TB conduce a la producción de anticuerpos de alta afinidad, como los anticuerpos IgG, IgA o IgE. Por lo tanto, la inmunoglobulina M se produce rápidamente porque es la forma más básica de anticuerpo que las células B pueden generar sin requerir un proceso de cambio de clase, o sea, sin el cambio de isotipo que sería necesario para producir otros tipos de anticuerpos como la inmunoglobulina G, la inmunoglobulina A o la inmunoglobulina E. Así que la respuesta rápida de la inmunoglobulina M es súper importante para contener la infección mientras el sistema inmunitario se ajusta y refina la producción de otros anticuerpos más específicos y duraderos. Por ello, los linfocitos B1 que expresan inmunoglobulina M, o sea, que tienen su BCR y se activan y se diferencian sin necesidad de recibir señales coestimulatorias del linfocito T helper folicular en plasmocitos o células plasmáticas de vida corta, tienen la capacidad de secretar grandes cantidades de anticuerpos de tipo IgM en un corto periodo de tiempo. Alrededor de unos 3 días, entre unas 72 a 96 horas después de la exposición al antígeno, es que los linfocitos B1 comienzan a producir, a secretar la IgM, grandes cantidades de IgM, ¿sí?, para poder combatir al patógeno. Esto conforma un mecanismo de defensa eficaz en las primeras etapas del proceso infeccioso. Es una respuesta rápida. Por ello, los anticuerpos IgM se producen en la respuesta adaptativa primaria. Además, la inmunoglobulina M no solo es el primer anticuerpo producido por la rapidez de su síntesis,
sino que también es extremadamente eficaz en las primeras etapas de la infección debido a su capacidad para unirse a múltiples patógenos al mismo tiempo, lo cual es fundamental para aglutinar, para agrupar a los patógenos, lo que facilita el proceso de opsonización, o sea, que las células del sistema inmunitario, como los macrófagos, los identifiquen y los eliminen. Además, la inmunoglobulina M es muy eficaz para activar el complemento, que son un conjunto de proteínas que están presentes en la sangre, circulando y ayudan a destruir a los patógenos. Esto hace que la inmunoglobulina M sea esencial en la eliminación rápida de patógenos para prevenir que la infección se propague. Sin embargo, aunque la inmunoglobulina M es el primer anticuerpo producido, no es el más eficiente a largo plazo, debido a que su gran tamaño dificulta su salida del torrente sanguíneo hacia los tejidos, donde también podían encontrarse los patógenos. Por ello, a medida que la respuesta inmunitaria avanza, a medida que el sistema inmunitario progresa en el desarrollo de sus mecanismos de defensa, entra en juego otra subpoblación de células B llamadas de linfocitos B2, también conocidos como linfocitos B T dependientes, porque ellos tienen la particularidad de que para activarse necesitan de señales enviadas por las células T helper foliculares. Estos linfocitos entonces necesitan de la colaboración TB, ¿sí? La colaboración entre células T helper foliculares y linfocitos B2, ¿bien? Que permite que los linfocitos B2 experimenten dos procesos importantes: la hipermutación somática y la maduración de la afinidad. Y como resultado, los linfocitos B2 sufren un cambio de isotipo conocido como switch isotípico, que es un proceso mediante el cual dejan de producir inmunoglobulina M y empiezan a generar otros tipos de anticuerpos, como la inmunoglobulina G o la inmunoglobulina A o la inmunoglobulina E, dependiendo del tipo de infección, dependiendo del tipo de patógeno que el sistema inmunitario esté combatiendo en ese momento. Ese cambio de isotipo ofrece una defensa más especializada y duradera contra el patógeno, permitiendo una respuesta inmune más adaptada y efectiva en fases posteriores de la infección. Pero bueno, volviendo a la inmunoglobulina M, quiero mencionar además que desde una perspectiva clínica, la inmunoglobulina M también es importante para diagnosticar infecciones recientes. Cuando una persona se infecta por primera vez, la inmunoglobulina M es el primer anticuerpo detectable en su sangre. Esto es útil en pruebas serológicas donde la presencia de la inmunoglobulina M puede indicar una infección activa o aguda o muy reciente, mientras que la presencia de inmunoglobulina G sugiere es una infección antigua o crónica. Por ejemplo, en enfermedades como el dengue o la hepatitis, se mide la presencia de inmunoglobulina M y de inmunoglobulina G en la sangre para determinar si la persona está pasando por una infección aguda o por una infección crónica. Finalmente, en resumen, la inmunoglobulina M es el primer anticuerpo producido debido a la necesidad de una respuesta inmune rápida y efectiva. Su estructura pentamérica y su capacidad para activar el complemento y aglutinar el patógeno la convierten en una pieza fundamental en las primeras fases de la respuesta inmunitaria. Sin embargo, conforme la respuesta inmunitaria avanza, otros anticuerpos como la inmunoglobulina G toman el relevo para ofrecer una defensa más especializada y duradera. Espero que esta explicación haya sido clara y que ahora entiendas por qué la inmunoglobulina M juega un papel tan importante en nuestra inmunidad. No olvides suscribirte para más contenido sobre el sistema inmunológico y deja tus comentarios si tienes preguntas. Nos vemos en el próximo vídeo.